compartir con usted mi opinión. El éxito de las políticas públicas o el éxito de un gobierno está muy ligado a las habilidades políticas que ese gobierno pueda tener. En la administración Solís Rivera ha sido evidente por más de 2 años que esas habilidades políticas no han sido la especialidad de la casa. Desde el inicio, cuando mostraron desconocimiento de cosas fundamentales como la Constitución o como la Ley General de la Administración Pública, así como la famosa Ley 4.3 de conformación de las presidencias ejecutivas y las juntas directivas, se notaba que había una falencia sustancial en el conocimiento de los instrumentos para gobernar, sin entrar a otras leyes, digamos, que siempre importantes, pero de menos relevancia que esas que montaba o que planteaba. Hoy por hoy sigue teniendo grandes problemas. Viceministros que ni siquiera aparecen establecida su figura en la Constitución política, le generan grandes terremotos de 9.5 y más, por decir algo, a la administración Solís Rivera. Es posible que en algunas políticas públicas las cosas se estén haciendo bien, pero cuando visualizamos a la administración Solís Rivera y vemos el manejo político en su devenir diario, las circunstancias nos llevan a calificarlo bastante mal. Y eso genera percepciones tan negativas que da la idea de que esta administración es una de las más malas de los últimos tiempos. Esa es mi opinión. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae, 50 años, impulsamos tu felicidad. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Este era yo. Ahora actúo diferente ante el estrés. Comparto con los amigos, como sano, hago ejercicio, duermo 8 horas diarias. Salud mental. Sé que algunas cosas no las puedo controlar. Reconocerlas y cambiar de actitud hace la diferencia. No hay salud sin salud mental. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-1234567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. La hidroeléctrica Reventazón mejora la calidad de vida de 15 comunidades de Siquirres con generación de energía renovable, 242 capacitaciones en desarrollo local y 40 obras de infraestructura vial, salud, educación y recreación. Hidroeléctrica Reventazón, hecha por costarricenses para Costa Rica. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera.
Para hablar sobre impuestos y lo que representan en las políticas públicas de un Estado, tengo un invitado especial de México, es un joven profesional que es profesor de la Universidad de Cornell, doctor en políticas públicas, y que además de eso está desarrollando investigaciones sobre el tema de los impuestos en diferentes áreas, entre ellas los impuestos para seguridad. Bienvenido, don Gustavo Flores Macías, un placer tenerte aquí en Noche sin Tregua. Muchas gracias, don Claudio. Te invito a brindar por vos, por nosotros, por los televidentes, por México, Costa Rica y Latinoamérica. Salud. Salud. Hace algunos días, cuando conversábamos en una forma distendida fuera de cámaras, vos me hacías una reflexión que yo quiero recuperar en relación a la importancia que tienen los impuestos en un Estado. Desde la perspectiva de que algunas visiones, a veces un tanto de visión muy liberal, tratan de castigar a los impuestos y de alguna forma se castiga al Estado. Me gustó mucho esa explicación y quisiera que la compartiéramos con los televidentes. Claro que sí. Te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. En principio, un honor estar aquí con ustedes. Los impuestos siempre es un tema muy difícil, desde luego. Es un tema eminentemente político, porque es el corazón, es la esencia de quién tiene que pagar más, quién tiene que pagar menos, quién se beneficia más o menos, quién pierde, a final de cuentas. Entonces, eso siempre es un tema delicado. Pero no hay bienes públicos sin impuestos. Hay ciertos bienes públicos que no se pueden proveer de manera privada. Hay unos que sí se pueden sustituir, a lo mejor cuestiones como educación, como salud, pero hay otros que no tanto, como seguridad pública, por ejemplo. Y los gobiernos, desde luego, tienen funciones de resolver problemas de acción colectiva. Y los impuestos permiten hacer eso. Ahora, hay impuestos, desde luego, bien administrados, hay impuestos mal administrados, hay gobiernos que hacen más con menos, otros no tanto, pero de entrada los impuestos son una parte fundamental, una de las dimensiones clave de el fortalecimiento del Estado en cualquier parte del mundo. Y uno podría, Gustavo, plantearse algún tope de ingresos por impuestos que sea el ideal del Producto Interno Bruto. Alguna gente en nuestro país dice que Costa Rica tiene impuestos más altos de América Latina, cuando meten la seguridad social y otros rubros. Otros dicen que es muy bajo. Vos has estado en esta semana desarrollando otra investigación que ahora vamos a hablar, pero me imagino que también has tenido que ver previo y ahora estando en terreno aquí como conejillos de indias tuyos que estamos, has tenido que ver parte de esa discusión. ¿Cuál es el monto o cuál es el porcentaje ideal para unas buenas finanzas públicas? Sí. Pues de entrada, la respuesta tiene que ser, no existe un monto que sea reconocido como un estándar universal, una recaudación que esta es la ideal donde todo el mundo tiene que recaudar. Genial, porque es un tema que se ha centrado mucho en la discusión acá. Es un tema, depende de cada sociedad, pero sobre todo depende del nivel de desarrollo de cada sociedad. Cuando uno puede estimar en función de comparar un país con el resto del mundo para ese mismo nivel de desarrollo, ¿qué le correspondería recaudar en impuestos si estuviera al mismo nivel que el resto en promedio? Hay consideraciones ideológicas, hay consideraciones que tienen que ver con el tipo de digamos, un pacto fiscal que ciertas naciones pueden lograr y otras no. Pero de entrada creo que es un buen parámetro cuando uno se pone a ver otros países con el mismo nivel de desarrollo, qué carga tributaria tienen. Y entonces podemos ver cómo anda un país con respecto a esa marca y decidir si eso que recauda ese país en ese momento nos da para financiar los bienes públicos que necesitamos proveer en ese momento. Una buena inversión de los impuestos, me imagino que debe motivar, en buen sentido del término, al ciudadano a estar dispuesto por lo menos a nuevos impuestos. En esas investigaciones que han desarrollado ustedes en la Universidad de Cornell y que vos particularmente has dirigido,
¿Han encontrado, digamos, alguna nación del continente o fuera del continente que con poco haga mucho, ¿verdad? Con poquito cacao haga mucho chocolate? ¿O hay algunas otras naciones que con un exceso de cacao no producen el chocolate suficiente? ¿Han ustedes logrado identificar ese tipo de particularidades en cada nación? Sí, hay tendencias generales. América Latina en general recauda menos que otros países en el resto del mundo con un nivel de desarrollo similar. Eso como región. Y hay muchas diferencias dentro de América Latina. Entonces hay países como Brasil, por ejemplo, que recauda mucho más que el resto de la región. Ahora, uno se pone a ver el gasto de Brasil y pues recauda mucho, pero también gasta muy mal. El sistema educativo brasileño creo que es un ejemplo clásico, donde se destina mucho dinero, pero no hay los resultados. Cuando se pone uno a evaluar las pruebas de desempeño de los alumnos en matemáticas, etcétera, no están los resultados ahí a pesar de que se destina un porcentaje importante del gasto público para el sistema educativo. Por otra parte, hay países que recaudan poco y que pueden tener mejores resultados. Pero esto tiene que ver con el nivel de estado de bienestar que de alguna manera la sociedad de un país considere que es pertinente. Ahora, esto es realmente un ideal porque una sociedad no es monolítica. Hay gente que piensa que debe haber más estado de bienestar, menos estado de bienestar. Hay gente que dice que el gobierno no tiene nada que hacer proveyendo bienes en materia educativa o en materia de salud. Hay bemoles, por supuesto, pero en principio, a mayor recaudación se puede financiar mayor gasto y eso permite a los países hacer frente a la incertidumbre en distintos ámbitos. En materia económica, por ejemplo, en cuanto a la globalización se refiere, y con el libre comercio y la disminución de las barreras al capital financiero, por ejemplo, hay una volatilidad mayor y los gobiernos tienen que encontrar manera de disminuir riesgo ante esta volatilidad. Y esto se puede hacer de muchas formas, pero todo esto requiere recursos. Me imagino que Costa Rica debe estar como en un término intermedio entre Brasil y los que recaudan menos. Pero pasa algo similar en Brasil hoy en día, después de toda la crisis que están viviendo y la economía en caída, a lo que está sucediendo en Costa Rica, que es que la gente no está dispuesta a aceptar más cargas impositivas si lo que se está ejecutando no se cobra bien y no se invierte bien. En el caso de Brasil he leído que la mayor dificultad que tienen es que por estar tan alto, como vos decías anteriormente, ya casi que saturaron de impuestos al país y como que no hay espacio. Pero ¿cómo se logra en el espacio de gobierno? ¿O cuáles es las experiencias positivas que vos conoces en donde el gobierno logra el punto exacto de una satisfacción ciudadana justificando el cobro de los impuestos? Pues mira, de entrada, en donde uno pregunte, en cualquier país de América Latina por lo menos, cuando uno le pregunta a la gente, ¿está usted de acuerdo con los servicios públicos que proporciona el gobierno? No. La gran mayoría dice que no, que son servicios de pésima calidad y en cierta medida hay gran razón en esto. Cuando uno compara los servicios gubernamentales en América Latina con otras partes del mundo desarrollado, hay una discrepancia. Pero incluso en el mundo desarrollado, cuando uno le pregunta a la gente, ¿piensa usted que la carga tributaria es adecuada? Siempre la respuesta es no. Y en eso se parecen el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. Cuando le pregunta uno a la gente si considera que la carga tributaria actual es adecuada, muy pesada o no tan pesada como debería ser, normalmente por ahí de un 5% de la población dice que es no tan pesada como debería de ser. Y la gran mayoría de la gente,
cerca del 70% dice que es una carga demasiado pesada. Esto es una constante, sea en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Chile, en donde sea. El tema de los impuestos nos lleva también a analizar, por ejemplo, el éxito de las políticas públicas. Te comento, por ejemplo, en Costa Rica hay una gran discusión hoy alrededor de una empresa que se llama Recope, que es la refinería costarricense de petróleo, en donde la gente está molesta por el valor de la gasolina y por otro lado también está molesta porque tiene una alta carga impositiva, pero resulta que casi entre un 13 y 14% del ingreso de gobierno para generar políticas públicas viene de la gasolina. El ciudadano tal vez no sabe eso, que está de alguna manera pagando un impuesto que es muy importante para las finanzas del Estado y que si no hay impuestos el Estado no puede financiarse. Pero resulta que por otro lado también esos impuestos, ese 13%, fue definido tanto para gobierno central como para las municipalidades en un porcentaje para mejorar las carreteras, todo lo vial, y yo creo que vos has percibido en estos días que tenemos grandes falencias en cuanto a carreteras y has vivido las presas para llegar aquí a Unión y demás. Qué difícil para una nación justificar, cuando los organismos internacionales piden una reestructuración fiscal y nuevos impuestos, cuando ejemplos como estos vienen a atrofiar cualquier posibilidad de acuerdo, no solamente entre los actores políticos, sino con el ciudadano también. Así es. Los ciudadanos normalmente se sienten defraudados en cuanto a la calidad de los servicios públicos que reciben. Pero para proveer mejores recursos, a menudo se requieren más impuestos. Ahora, no siempre. Una cuestión es la recaudación, otra cuestión diferente es cómo se recaudan los impuestos, de manera progresiva, regresiva, cómo está distribuida esta carga. Y otra tercera dimensión es lo que se hace con los recursos. Se puede malversar los fondos, puede irse a un destino diferente. Entonces, la preocupación del ciudadano en general tiene que ver con dos cuestiones principales. Una es si los recursos que yo le estoy dando al gobierno van a ir efectivamente a los bienes que me interesan a mí como ciudadano. Hay gente que le interesa tal vez más el medio ambiente que el sistema primario de educación. Tal vez no tiene hijos. O tal vez le interesa más seguridad pública en lugar de infraestructura, por decir algo. Esa es una preocupación. Y la otra preocupación tiene que ver con el uso adecuado de los recursos, tanto en materia de corrupción, que en unos países es mayor preocupación que en otros, en corrupción y en materia de gasto desperdiciado. Es decir, si está el funcionario público, digamos, comprando un Picasso, una pintura ahí atrás que no tiene razón de ser, se está malgastando los recursos de la gente. Creo que son consideraciones muy legítimas de los contribuyentes. Entonces, el gobierno tiene que dar... Por cierto, nosotros tenemos una ley que le permite a algunas instituciones del Estado comprar pinturas de alto valor como una especie de promoción en el INS, en bancos. A veces tenemos un museo de arte sustancial y ahora que hacías referencia al ejemplo, es muy propio para nosotros. Pues sí, a lo mejor muchas veces, a lo mejor un Picasso o arte es una cuestión que uno puede apreciar, etcétera, pero hay veces que el gasto va en otras cuestiones, a lo mejor la pluma de oro del funcionario público. O comprar las pinturas del amigo. Exacto, sí. Exacto. Entonces, son preocupaciones legítimas, son preocupaciones que hay que tomar en consideración también, y creo que es obligación de los gobiernos generar mecanismos para tratar de, por un lado, convencer al ciudadano de que no se está malgastando el dinero y por otro, efectivamente, generar los mecanismos que generen restricciones para que ese gasto no se malverse. No podés decir que te falta información para tomar decisiones.
Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Este era yo. Ahora actúo diferente ante el estrés. Comparto con los amigos, como sano, hago ejercicio, duermo 8 horas diarias. Salud mental. Sé que algunas cosas no las puedo controlar. Reconocerlas y cambiar de actitud hace la diferencia. No hay salud sin salud mental. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. La hidroeléctrica Reventazón mejora la calidad de vida de 15 comunidades de Siquirres con generación de energía renovable, 242 capacitaciones en desarrollo local y 40 obras de infraestructura vial, salud, educación y recreación. Hidroeléctrica Reventazón, hecha por costarricenses para Costa Rica. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Yo siento que en nuestro país hay un círculo maligno, vicioso ahí, que es que mucha gente no está de acuerdo, sobre todo los sectores más poderosos, que al final de cuentas son los que en buena manera, en el caso del impuesto de renta, terminan pagándolo, pero que es el promover no más impuestos en algunas otras áreas, hasta tanto no se cobren bien los impuestos que ya están tasados. Pero resulta que nosotros tenemos bastantes deficiencias en nuestro sistema tributario para el cobro. Y pasan gobiernos y la transformación de esa estructura para el cobro de los impuestos no ha variado. Entonces, por supuesto que desde el Estado se le sigue dando argumentos a los sectores productivos, sociales y demás, para no tener nuevos impuestos. La crítica o la coyuntura nos está obligando a Costa Rica a un tema fiscal que es duro, que es difícil y que hay que tomar como primera medida. Nuestro presidente en algún momento dijo que no se ocupaban más impuestos, que habían los suficientes, cambia después su discurso por razones diferentes, ahora dice que sí son necesarios, pero en el fondo, lo que quisiera preguntarte es cómo han hecho en otras latitudes, porque tengo un buen amigo chileno que me contaba que en Chile subieron el impuesto de ventas o el IVA, no sé cómo se llama allá, al 19%. Yo le digo, ¿cómo lograron subirlo al 19%? Yo no me imagino que Costa Rica pasando de 13 ni siquiera a 15. Y él me dice, logramos venderle a la ciudadanía que ese cobro era para beneficio de ellos. Y en la práctica así se ha demostrado y hoy la gente ya no habla más de los problemas del 19%. ¿Cómo hacer ese juego político, tener esa habilidad política para lograr más impuestos, más cantidad y más porcentaje? Sí, pues hay un viejo dicho que es
que nunca se debe desperdiciar una crisis en políticas públicas. Y podemos pensar en muchos tipos diferentes de crisis. Puede haber una crisis económica, una crisis financiera, una crisis de déficit fiscal, un desastre natural. En el caso chileno, un terremoto que se aprovechó de cierta forma, aprovechando la coyuntura para vincular. Se justificar, y esto es una constante, poder justificar el gasto que se derivará a futuro de una reforma tributaria ayuda mucho para que la gente esté un poco más dispuesta a pagar impuestos. En el caso chileno, había que sacar fondos para el desastre natural, para reconstrucción, etc. Ya desde luego, esta es una simplificación, hay otras consideraciones que tienen que ver con, en Chile el sistema tributario no se había tocado realmente desde el fin de la dictadura de Pinochet. Había habido unas reformas cosméticas realmente, y los gobiernos de izquierda habían dominado, había habido gobiernos de izquierda hasta el gobierno de Piñera. Los empresarios estaban renuentes a aceptar una reforma tributaria de fondo con los gobiernos de izquierda. Cuando llega un gobierno de centro derecha, hay un entendimiento con los grupos empresariales y eso ayuda también de cierta forma. Y creo que hay una presión también del mismo presidente, siendo él un empresario, para mandar una señal de que efectivamente hay una conciencia social, aunque él fuera empresario, que iba a velar por los intereses sociales. Hay presiones de grupos de estudiantes, hay otras presiones en el caso chileno que juegan un papel también. Pero el desastre natural creo yo que es fundamental. Ahora, uno no genera desastres naturales, ni mucho menos, pero las crisis son recurrentes. Cada cierto número de años hay una crisis, sea nacional o internacional. Las internacionales se generan en otra parte, pero nos afectan igual. Ahora, ese impuesto, el de ventas o el IVA, son impuestos regresivos, que llama la gente, porque los paga todo el mundo igual, aunque tenga ingresos menores y dispares. Pero tienen la desgracia, en buen término, de que son los más fáciles de cobrar. Entonces, los estados le apuestan mucho a eso. En cambio, el impuesto de rentas, que es el más justo, ¿verdad?, que es progresivo, tiene complejidades para cobrar. Al menos en nuestro país parece que aquí en este espacio hay mucha evasión. Hay algunos ejemplos exitosos en cuanto al cobro de impuestos en América Latina que vos pudieras traer a colación hoy. Sí, volvemos a lo mismo. Hay varias dimensiones y cada situación específica requiere pensar bien, primero hacer un diagnóstico efectivo y en función de ese diagnóstico ver qué se requiere. Hay reformas cuyo objetivo principal es aumentar la recaudación. Hay reformas que por el contrario no buscan recaudar más, sino mejorar, a lo mejor son reformas neutras, pero que traen ventajas de equidad vertical, equidad horizontal. Entonces, por ejemplo, equidad horizontal tiene que ver con los distintos sectores empresariales. ¿Por qué unos tienen unas cargas más bajas que otros? Entonces la reforma dice, bueno, pues vamos a equilibrar esto, vamos a hacerla que haya más equidad, y equidad es algo que hace que la gente esté más dispuesta a pagar impuestos también. Si yo percibo, sea verdad o no, si yo percibo que otras personas no están cubriendo los impuestos que les debería tocar, yo estoy menos dispuesto a pagar impuestos también. Entonces, hay reformas neutras y hay reformas para aumentar la recaudación. Hay ejemplos exitosos. El caso colombiano tiene reformas recientes de ambos tipos. Con la crisis del 2008-2009, viene un periodo difícil para toda la región, para América Latina. Es una crisis internacional, no se genera aquí y le pega a distintos países de forma diferente. En principio, en Colombia,
lo que se buscaba era reducir la carga para los impuestos de seguridad social, que iban a las cajas, que iban al sistema de seguridad social, porque representaban un lastre para las empresas y lo que se buscaba era incentivar el empleo. Entonces se modifica la estructura, no se buscaba recaudar más, en el 2012 por lo menos, y eso genera, hay evidencia, aunque hay poco tiempo desde la reforma, pero hay evidencia de que esto ha resultado en una disminución en el desempleo y se busca formalizar a la gente. Entonces, no es lo mismo estar en el sector informal sin derecho a seguridad social a trabajar en el sector formal con ciertas prerrogativas. Después, nosotros estamos padeciendo mucho ese fenómeno. Y eso es algo desafortunadamente común en la región. El sector informal en América Latina, en la gran mayoría de los países, ronda el 50% de la población económicamente activa, que es altísimo. Entonces, hay distintos objetivos. Me parece que el caso colombiano es un ejemplo donde una reforma neutra es exitosa en reorganizar el sistema fiscal para orientarlo a cumplir ciertos objetivos. Y después, una vez que se hace esa reforma, viene otra después, en el 2013, que es más ambiciosa en cuanto a la recaudación se refiere, y empieza a meter sistemas de control, por ejemplo, sistemas donde cuánto debe de pagar la gente no solo se calcula en función de lo que la gente reporta, sino en función, es una renta estimada, donde hay un piso mínimo, dado la actividad a la que se dedica alguien. Entonces, si uno se dedica a algo, yo sé que por lo menos, en principio, tienes este piso, y a partir de ese piso tienes que pagarme. Hace un rato vos nos hablabas de los beneficios sociales que se generan desde el Estado, y yo me devolví en mi país a lo que fue, después del año 49, la búsqueda, bueno, tal vez mucho antes, la búsqueda de la seguridad social en general del país y del estado de bienestar que se empieza a gestar desde los años 40 en adelante. El ciudadano nunca va a estar satisfecho, vos lo planteabas también. O sea, siempre va a haber más necesidades, el estado de bienestar no se le acaban las tareas, lo que la gente pretende que el Estado le brinde. Pero también nos hacías referencia a esa gente que está en el sector informal, que es grande, que es significativa y que de alguna manera no paga ni siquiera, digamos, el impuesto que representa el seguro social en el caso nuestro, pero de la misma forma hay que darle los servicios. O sea, a veces encontramos al Estado en una posición contra la espada, dificultades para cobrar impuestos, bajas tasas impositivas, pero demandas crecientes de seguridad. Pues has venido desarrollando una investigación muy interesante en América Latina en relación a ese impuesto que se ha buscado para la seguridad. América Latina es una de las zonas, vos lo planteas en tus documentos, más peligrosas o más llenas de violencia del mundo. Entonces se han empezado a tasar impuestos especiales para la seguridad de las naciones. Contanos. Sí, claro que sí. Esa investigación es fabulosa. Sí, pues mira, está en el marco del fortalecimiento del Estado en América Latina. Y la idea surge a partir de la carencia de estudios que se enfoquen en el contexto contemporáneo de cómo se están construyendo los estados en América Latina. Que sean estados-nación o no, no importa, pero el Estado, cómo se nutre, cómo recibe recursos, qué hace con ellos. Y hay dos dimensiones, la parte fiscal y la parte de seguridad pública, que es una tarea fundamental de cualquier Estado, irrenunciable, y podemos estar en desacuerdo, a lo mejor si somos de izquierda o de derecha, que si la educación es tarea del Estado o no, está bien. Pero la seguridad pública, hay un consenso. Y es una inclusive los más liberales a veces quieren limitar el Estado a un Estado policía, a eso, ¿verdad? La seguridad pública. Sí. Tomando en cuenta estas dos dimensiones, me he enfocado en investigar los impuestos que se han adoptado en la región, que se vinculan para seguridad pública.
Y esto responde justamente a lo que tú comentabas, que América Latina se ha convertido desafortunadamente en la región más violenta del mundo. Hay diferencias en la región, desde luego. Costa Rica no tiene las tasas de crimen violento que existen en Venezuela, en Colombia, en Honduras, por ejemplo, afortunadamente. Chile, Uruguay, países del Cono Sur también con tasas muy bajas. Pero el promedio de América Latina es el más alto cuando se compara con el resto de las regiones. Y hay países que ya están rondando, llegan a más de 70 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para poner las cosas en perspectiva, en el caso de Costa Rica, andan rondando, dependiendo el año, pero entre 10-12 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el caso chileno, andan por ahí de 5. En México, estaban en 8 hasta el año 2000. Habían venido bajando consistentemente. Y a partir del año 2006, cuando entra el ejército, se dispara la tasa de homicidios a 24 por cada 100,000 habitantes. O sea, entrando el ejército, que se suponía que iba a haber más seguridad, la política de choque provocó más homicidios en México. Hay estudios que apuntan en esa dirección. Cuando uno compara dentro del país los lugares donde entró el ejército y donde no, con niveles similares de violencia. Brasil también lo hizo en algún momento. En Brasil también ha habido esfuerzos. Brasil tiene una policía paramilitar, que son las policías estatales, pero ha metido el ejército y los resultados, cada vez que entra el ejército, la violencia se dispara. El caso de Honduras, otros países donde no solo es el ejército nacional, sino hay coordinación con el ejército de Estados Unidos para cuestiones antidrogas. La violencia está disparada. Ahora, uno puede decir, bueno, naturalmente el ejército entra en los lugares más violentos, no entra el ejército en los lugares más pacíficos. Pero cuando uno ve las trayectorias de las tasas de crimen violento, es a partir de que entra el ejército cuando hay un quiebre importante. Entonces, eso sugiere, yo no creo que haya una evidencia contundente en ese sentido, pero por lo menos hay sugerencia, hay evidencia que sugiere que esto es lo que está ocurriendo cuando la decisión es entrar con el ejército. Ciudades como Tegucigalpa, Caracas, o Ciudad Juárez en México, que son las ciudades más conflictivas fuera de las zonas de guerra en todo el mundo, ¿no? Donde hay más homicidios. Entonces, esto pues no es ninguna distinción para la región y ha generado la necesidad de actuar para los distintos gobiernos. Hay una teoría, digamos, de que obviamente nadie le gusta pagar impuestos, pero es solamente en crisis existenciales cuando la gente dice, está bien, vamos a sacar la cartera, aquí está el dinero para arreglar el problema. Te detengo ahí, porque en ese análisis, en ese cierre, ese análisis que estás haciendo, creo que estamos nosotros hoy en Costa Rica. Te comento, no solamente ha subido, como vos decías, el promedio de homicidios por cada 100,000 personas, sino que además estamos en una crisis carcelaria. Seguro te has dado cuenta, ¿verdad? Donde ante la falencia de infraestructura carcelaria, se ha empezado a liberar algunos presos de delitos menores, sí. Pero también hay una percepción ciudadana de que pueden ser 2, 3, 4, 5 de 20 que salen, pero tienen mucha resonancia en los medios de comunicación esa gente que sale y es reincidente en las actividades delictivas. ¿Está Costa Rica desde esa perspectiva que estás planeando, el adjunto, desde aquello del terremoto, ¿verdad?, que planteabas, y ahora este otro escenario que nos planteas? Entonces deberíamos estar nosotros en un escenario muy propicio para aceptar impuestos para seguridad. Pero te la planteo redonda. Resulta que habíamos planteado, y seguro también lo has estudiado vos, un impuesto a las sociedades anónimas
que el dinero que se recaudaba iba directamente a seguridad. Ya no está funcionando, hubo alguna molestia en general de empresarios y demás, y eso está, por decirlo de alguna forma, ahí en la Asamblea Legislativa, en baño María, esperando que suceda. ¿Estamos nosotros en un escenario ideal para retomar entonces ese impuesto y otros? Creo que es muy buena pregunta. Mira, me gustaría comenzar dejando en claro que yo no promuevo la adopción de estos impuestos. Cuando le digo a la gente que yo estudio reformas tributarias, lo primero que se les ocurre es, esta persona viene a cobrarme más impuestos, o a ver cómo le hacen para que me cobren más impuestos. Eso es la eficacia, la eficiencia, lo mismo, no necesariamente más. Bueno, desde luego, yo estudio arreglos que resultan convenientes para las partes y que a final de cuentas lleva a las distintas partes a avanzar en materia tributaria. Creo que poca gente te diría que no hay que cobrar impuestos. Creo que hay una conciencia de que, por lo menos hasta cierto punto, los impuestos financian bienes públicos. Pero hay distintas situaciones que requieren más recursos. Ahora, otra cosa que quiero dejar en claro también es que el destino específico de los impuestos es un arma de doble filo. Por un lado, puede ayudar a la parte política, es decir, puede convencer a la gente para que pague más impuestos si sabe que este impuesto va destinado a un bien que les importe. Pero por otra parte, un impuesto que tenga sentido en un año, 10 años más tarde, tal vez no va a tener sentido, por lo menos para satisfacer esa misma necesidad. Y lo que ocurre con los impuestos es que raramente, una vez que llegan a cierto nivel, raramente bajan. Una vez que se destinen para algo, raramente se desvinculan de ese destino. Entonces, esto presenta un problema también. Y agregarle eso que la gente quiere ver resultados inmediatos, ¿verdad? Sí. A partir del mes que se le cobran los impuestos específicos, el que sea, quiere empezar a ver resultados. Sí, así es. Ahora, eso creo que es un buen punto para platicar un poquito de la experiencia colombiana. En Colombia, en el 2002, se adoptó un impuesto que allá le llamaron impuesto de guerra, coloquialmente. El nombre oficial era Impuesto para Financiar la Seguridad Democrática. Entonces, un nombre más rimbombante, más bonito. Más fácil de vender. Sí, pero el impuesto respondió a dos necesidades. Una, que había una crisis fiscal, producto de la crisis del 2001-2002 en Argentina, en Uruguay, que sufren el resto de los países en América Latina y mercados emergentes en general, hayan tenido vela en ese entierro o no, de todas formas, se cierran los mercados de deuda para países emergentes. No hay acceso a deuda de corto plazo, el gobierno necesita dinero, por un lado, y por otro, hay un problema importante de seguridad pública con la guerrilla, hay bandas criminales, hay grupos paramilitares. Ahora, creo que el caso colombiano es un caso extremo. Las tasas de crimen violento en aquel país, en los años 90, por ejemplo, llegaron a situaciones alarmantes. No es el caso de Costa Rica. Pero el caso colombiano creo que es un ejemplo que ofrece lecciones valiosas para el resto de la región, incluso en países donde no se ha llegado a ese extremo. Y lo que me parece valioso rescatar es que el arreglo al que llegó el gobierno con los distintos actores económicos y políticos siguió tres principios fundamentales. Uno, que el dinero del impuesto se destinó a un bien que era respondía a un reclamo popular. Y popular me refiero a todos los sectores de la población. Porque me hace recordar lo que te planteaba el impuesto en Chile. Afecta tanto a los sectores populares como a los empresarios, afecta a los negocios, etc. Entonces, eso todo mundo pedía más seguridad. Ese era el primer punto. El segundo punto tenía que ver con la formación de una comisión de seguimiento. Y esto es algo que es muy debatible, creo yo.
pero una comisión de seguimiento formada por miembros de la sociedad civil que vigile el destino de los recursos, el ejercicio del gasto, digamos. Y esta comisión formaban parte rectores de universidades, los líderes de las cúpulas empresariales. Entonces, los grandes empresarios, los sectores acomodados que iban a pagar ese impuesto, porque era un impuesto al patrimonio y estaba enfocado a los sectores más pudientes de la sociedad colombiana. Ellos mismos iban a estar involucrados en darle seguimiento. Ese fue el segundo punto. Y el tercer eje de las negociaciones tuvo que ver con una fecha de caducidad del impuesto. Es decir, al terminar 3 años, vemos, evaluamos, el impuesto termina en principio y evaluamos si tiene sentido adoptarlo de nuevo. Eso obliga a las autoridades a tener resultados. Y es lo que ha pasado en Colombia. Ahora, yo no vengo a decir que los resultados en Colombia son producto de este impuesto, ni mucho menos. Pero lo que sí hizo el impuesto, y creo que es difícil presentar evidencia en contra de esto, es que vino a darle recursos que el gobierno necesitaba, porque Colombia recibía ayuda exterior a través de Plan Colombia de Estados Unidos. Mucha ayuda importante en materia de recursos. Llegó un momento en que Estados Unidos dijo, ok, no podemos seguirte dando tanto, tenemos que retirar nosotros, vamos a darte menos. Vino la crisis, más. Entonces, estos recursos fueron a tapar ese boquete y le permitieron al gobierno aumentar la presencia del pie de fuerza en materia de seguridad pública, le permitieron invertir en infraestructura y en tecnología que iba a contribuir a disminuir los niveles de violencia. Y justo cuando empieza en el 2002 la administración del presidente Uribe, es cuando empiezan a disminuir los niveles de violencia y las percepciones de la ciudadanía se mueven de acuerdo con lo que estaba pasando. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae 50 años, impulsamos tu felicidad. No podés decir que te falta información para tomar decisiones.
Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Ahora, Gustavo, donde me planteas todo eso, me haces recordar muchas cosas y me vuelvo otra vez al tema del Recope. El problema es que el impuesto de esa gasolina, que es fijo, que es muy alto, que representa una gran parte de las finanzas del Estado, y termina siendo usado en otra cosa, no en infraestructura, y entonces el ciudadano termina percibiendo de que el dinero que se cobra ahí, que así es, al final de cuentas, va a una caja única, le interesa al Estado esos recursos para invertirlo en otras cosas, pero también está el tema de mantener el aparato público, el aparato de la administración pública, entonces queda muy poquito para invertir. Desde esa perspectiva, y ya vos habiendo analizado, teniendo un conocimiento de lo que pasa en el país, yo quiero atreverme a provocarte para que nos dieras algunas recomendaciones, porque ya vos has estudiado nuestro país en alguna medida, y sería importante que unos ojos desde afuera nos digan desde el punto de vista político y desde el punto de vista administrativo en qué nos deberíamos enfocar en estos momentos para salir de esa discusión del déficit fiscal. Sí. Bueno, te voy a tomar la palabra. Anímate, te vas del país y yo no doy tu dirección. No, siempre desde luego con mucho respeto para las distintas perspectivas. He estado platicando con gente y hay opiniones encontradas en el tema fiscal siempre, hasta los mejores amigos tienen opiniones encontradas. Pero creo que son perspectivas legítimas y mis reacciones son las siguientes. Mi primera reacción, que se me hizo muy interesante, es que no hay un consenso en cuanto al diagnóstico de la situación fiscal de Costa Rica. Y hay controversia en materia de si Costa Rica recauda menos o más de lo que debería. Y me parece que pues esto tiene que ver con el cristal con que se mire. Cuando uno toma los ingresos del gobierno central sin considerar los impuestos que tienen que ver con seguridad social, Costa Rica tiene una recaudación por ahí del 13% del Producto Interno Bruto. Esto es bajo comparado con el resto del mundo, es bajo comparado con el resto de América Latina. Los peores recaudadores en América Latina son Haití y México, que andan por ahí del 10%. Ahora uno se pone a pensar, bueno, ¿qué tanto tienen en común México y Haití en materia de los bienes públicos que proveen? Pues creo que hay un abismo. Yo soy mexicano, no tengo el placer de haber ido a Haití, pero a mi entender es que en Haití es bien difícil recibir bienes públicos de calidad. No que en México los haya siempre, pero en México hay lugares y ocasiones donde sí encuentra uno de esos bienes públicos y otras veces donde no. Pero por lo menos el nivel de bienes públicos, el nivel de gasto y la calidad, creo que son diferentes en México y en Haití. Y los dos recaudan lo mismo. Ahora, ¿cuál es otra gran diferencia entre México y Haití? México tiene petróleo. Crecimiento económico. Hay crecimiento económico también, pero el petróleo ha sido una muleta para México por muchos años. Durante mucho tiempo hubo petróleo fácil. Hay una anécdota de cómo se descubrió el yacimiento más importante en México, en Cantarell. Un pescador que andaba pescando vio de repente, cuando andaba ahí, una mancha negra en el mar y resulta que fue a avisarle a las autoridades. Ahí estaba el yacimiento más importante y desde entonces, desde los años 70, México ha tenido petróleo relativamente fácil. Cuando uno tiene petróleo fácil, la compañía petrolera del Estado no tiene que ser ni muy eficiente ni muy efectiva porque ahí está el petróleo. El problema es cuando el precio del petróleo es bajo, cuando el petróleo en esos yacimientos se acaba y tiene uno que desarrollar tecnologías para
sacarlo, ¿no? No quiero que te vayas sin más recomendaciones. Sí. Ok, no hay un diagnóstico. No hay un diagnóstico. Entonces, que se nos fue el tiempo. ¿Qué más? No hay un diagnóstico común, ese es un problema, pero independientemente hay un consenso, me parece, en que el déficit fiscal es insostenible, que algo hay que hacer. Eso en principio es bueno. Desde mi punto de vista, las recomendaciones de la reforma tributaria que tienen que ver con el impuesto al valor agregado, con el IVA, son consistentes con lo que he visto en el resto de la región. Creo que hay un consenso técnico en ese sentido, de convertir el IVA en un verdadero IVA que aplique a servicios, no solo a cierto tipo de productos. Y uno puede debatir la tasa del IVA, desde luego. Hay países donde llega a 19%, mencionabas el caso de Chile. En México ha oscilado 15, 16%. Si se mantiene aquí en un 13%, pues estaría bajo en términos comparativos, pero bueno, eso ya es materia diferente. Por lo menos creo que transformarlo en un verdadero IVA me parece una decisión sólida. La cuestión de la renta global para el impuesto sobre la renta, creo que también, técnicamente hablando, tiene que ir. Ahora, como dicen, el diablo está en los detalles. Hay maneras diferentes de cobrar impuestos y lo importante es la equidad para que la gente sienta que está pagando lo justo de manera horizontal y de manera vertical. En América Latina, cuando uno mide el coeficiente Gini antes de impuestos y después de impuestos, es prácticamente igual. Cambia muy poco. Cuando uno ve los países de Europa, en Estados Unidos, hay una gran diferencia. Y eso es sin considerar las transferencias del gobierno en programas de asistencia pública, etcétera, que eso contribuye todavía más. Entonces, los impuestos no es la esencia, no es la principal herramienta para hacer una sociedad más equitativa. Pero definitivamente influye si la gente percibe que a los que le corresponde pagar impuestos no los están pagando. Excelente conclusión. Agradecerte, Gustavo. Espero que en una próxima visita tengamos la oportunidad de hablar más de estos temas. Y ojalá que también cuando vuelvas acá, yo pueda decirte que algunas de estas cosas han ido caminando y hacer una evaluación sobre un panorama mucho más positivo. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho y el gasto es muy importante también. No hay que desperdiciar. Eso es una consideración legítima desde mi punto de vista. Bien invertido. A ustedes las gracias por habernos acompañado en Noche Sin Tregua. Recordarles su compromiso de todos los lunes con la política con P mayúscula y de hoy en 8 días los espero. Un abrazo a la distancia.